Bienvenidos a este canal Otro Punto de Vista, donde doy mi opinión en cuanto a política, religión, doctrinas, corrientes ideológicas y otros temas, desde una perspectiva bíblica. ¿Cuál es tu punto de vista sobre este tema? Desde ya te invito a que dejes tu opinión en los comentarios. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a todos los que nos acompañan en este video a un programa más. En esta ocasión vamos a dar una pequeña enseñanza acerca del perdón de Dios. ¿Qué tan importante es el perdón de Dios? ¿Qué es lo que conlleva también? ¿De qué nos tiene que perdonar? Porque todo eso, en algunas ocasiones en las páginas, en la página de Facebook que tengo, en algunos comentarios que me ponen es que ¿dónde está el perdón de Dios? Y el perdón de Dios, y muchos cuestionan y hablan del perdón de Dios, pero lo dicen o mencionan esta frase y hablan sobre el perdón de Dios como eso, como un perdón que Él tiene que dar, o que nosotros nos merecemos, o que todos merecemos un perdón, pero no sabemos también qué es lo que la Biblia dice acerca del perdón, qué es lo que conlleva, si hay algunos pasos que uno tiene que seguir para poder recibir el perdón de Dios. Entonces, eso es parte de lo que vamos a ver en esta ocasión. Creo que es importante para todos nosotros tener en claro también acerca de este tema, tener algunas cosas, algunas ideas, algunas bases de lo que la Biblia nos dice en cuanto al perdón. Como decía, el tema de esta pequeña enseñanza es el perdón de Dios. Una frase que escribí aquí: Dios está más dispuesto a darnos su perdón que nosotros a recibirlo. Dios está más dispuesto a darnos su perdón que nosotros a de recibirlo. Eso lo escuché en alguna ocasión. Y eso lo vemos en la Biblia, y vamos a verlo también, a detallarlo un poco. ¿Qué tan dispuesto está Dios para darnos ese perdón que nosotros necesitamos? Y vamos a ir comenzando, como les mencionaba la otra vez también. Traigo aquí algunas notas, entonces disculpan por si no veo mucho a la cámara. Pero vamos a empezar con las ideas que uno tiene sobre el perdón en general. Y por ejemplo, hemos escuchado algunas frases, algunos dichos sobre el perdón. Por ejemplo, eso que dice: perdono, pero no olvido. ¿Qué tan bueno o qué tan sano sería, digamos, esta idea acerca del perdón? El perdonar así es solamente eso, o incluye el recordarlo, estarlo recordando, o traerlo a memoria, ya sea para nosotros o para recordárselos a la otra persona. Esta frase dice: perdono, pero no olvido. Entonces, sería un completo, un perdón sincero, todo eso sería el perdón. La otra frase dice: te perdono. Por ejemplo, muchas veces cuando uno tiene discusiones, ya sea con la pareja, con amigos, con familiares tal vez, te perdono, pero no quiero volver a verte. Ese perdón también es un perdón sincero, es un perdón total. La otra frase dice: perdonar es olvidar. El problema con algunas de estas frases, y con esta que dice perdonar es olvidar, ese es el problema, que cuando nosotros a veces perdonamos a alguien, y si nosotros nos olvidamos de eso, puede que la persona lo haga otra vez. Entonces, como que algo le falta, como que a estas ideas en general le falta algo para que sea un perdón completo, o sea un perdón sincero, ya sea para nosotros y para la otra persona. Hemos escuchado también, o al menos yo he escuchado una frase también de reflexión que dice que perdonar no es en sí perdonar a la otra persona o darle esa libertad o liberar a la otra persona. Dice de que perdonar es darse cuenta de que el prisionero es uno, o liberarse a uno mismo. ¿Por qué? Porque cuando uno no perdona, el que es esclavizado, digamos, de alguna manera, el que es aprisionado de alguna manera, pues es uno, porque uno es el que carga con todas esas cargas, valga la redundancia.
y tal vez la otra persona ni en cuenta, pero es uno el que está sufriendo, el que está llevando todo el peso de todo lo que conlleva tal vez la amargura, los celos, el coraje, la ira y todo lo que conlleva la falta de perdón. Entonces dicen de que, y tiene tal vez un poco más sentido, de que perdonar no es hacerlo, no es darlo a la persona porque se lo merece, sino es más bien dárselo a uno mismo, porque uno tiene que ser libre de toda carga, uno tiene que liberarse. Pero estas son algunas ideas, como decía, acerca del perdón. Pero según la Biblia, que es lo que nos interesa, ¿qué es el perdón? ¿Cómo define la Biblia el perdón? Dice el perdón, según la Biblia, la idea del perdón cuando se usa con relación al pecado es la de cancelar una deuda, quitar la barrera y efectuar la reconciliación, erradicar el pecado. Esto lo dice el diccionario bíblico ilustrado. ¿Cuál es el contexto? Y lo mencionábamos también en el video anterior acerca del pecado, que es otra de las cosas que vamos a ver. Pero es bueno que nosotros tengamos en claro de qué Dios nos va a perdonar, saber también qué es el pecado. Y uno de los problemas principales que mencionábamos también era de que el pecado no es solamente una falta a las leyes de Dios, sino que el pecado es en sí el deseo del hombre de hacer su voluntad, de vivir conforme a su voluntad, conforme a su manera, separado, independiente de Dios. Entonces eso es lo que encierra el pecado en sí, es separarse, alejarse de Dios, es romper, y lo que hace el pecado es eso, romper la comunión, romper esa relación, esa intimidad con Dios, y eso lo vemos también allá en Génesis capítulo 3 con la primera pareja. Cuando Dios nos perdona, no es que Él se olvide, y eso es lo que dice la Biblia también, y no es que uno se esté contradiciendo, que esté contradiciendo la Biblia, pero la Biblia dice de que Dios se olvida de nuestros pecados, lo echa a lo profundo del mar, pero si pues analizamos o explicamos de alguna manera, lógicamente no es algo literal, sino que eso es algo simbólico. No es que Dios en sí literalmente eche nuestros pecados al fondo de la mar, no es que Dios se olvide tampoco de nuestros pecados, porque de hecho en Apocalipsis habla de algunos libros de memorias, algunos libros donde se van escribiendo algunas cosas. Entonces el que Dios se olvide literalmente, pues como que no hace sentido. Lo que hace Dios y también es eso, o sea, cuando Dios dice de que se olvida, es de que no nos lo echa en cara, digamos, a cada rato, o cada vez que nosotros le fallamos, o cada vez que nosotros pecamos, no es que Dios nos esté recordando lo que muchas veces nosotros como personas hacemos, tal vez a la pareja, o a los amigos, o a los familiares, que uno se los recuerda, les recuerda lo que le hicieron a uno, y como que se los está echando en cara a cada rato, y eso es lo que, al menos cuando vamos a la Biblia hablando del perdón, cuando Dios perdona hace eso, de que Él no nos lo está recordando a cada rato. Así como tenemos también, eso es en cuanto al perdón, así como tenemos una idea propia del perdón, también tenemos una idea propia acerca del pecado, que es otra de las cosas que es importante que nosotros tengamos en mente. ¿Cuál es la idea que muchos tenemos acerca del pecado? Y a veces eso es importante de que nosotros lo tengamos en cuenta, porque si nosotros clasificamos, digamos, los pecados, si son rojos o verdes o blancos o negros o pequeños o grandes, si nosotros clasificamos el pecado de esa manera, pues vamos tal vez a vivir o seguir haciendo lo mismo por nuestra idea que tenemos acerca del pecado. Pero cuando vamos a la Biblia, ¿qué significa o qué nos dice la Biblia acerca del pecado? Y hay muchas definiciones y uno podría entrar también en ese tema, pero así algo más general y que más comúnmente lo menciona la Biblia. El significado del pecado es errar el blanco, es uno de los significados.
salir del camino. Aparece, dice, con frecuencia como verbo, aparece con frecuencia como verbo errar, desviarse, andar perdido o ciego o vagar. Esa es la idea, o eso es lo que la Biblia nos dice en cuanto al pecado, que eso es el pecado. Y de hecho, por eso cuando nosotros nos alejamos de Dios, cuando el hombre en sí se aleja de Dios, ¿qué es lo que hace? Empieza a vagar, o se sale del camino o del propósito que Dios tiene para uno, o uno no cumple o no cumpliría con el propósito con el cual Dios nos creó. Entonces, de ahí, lógicamente, si nosotros nos apartamos de Dios, del propósito que Dios tiene para nosotros, pues vamos a hacer las cosas que nosotros queremos o que nosotros pensamos. Entonces, ya de ahí, pues ya uno, o la gente tal vez empieza a mentir, empieza a engañar, hay traiciones y todo eso. ¿Por qué? Porque nos salimos del camino, nos salimos del propósito principal que Dios tiene para nosotros, por el cual Dios nos creó. Entonces, por eso también otra de las definiciones es de que el pecado es desobediencia, es la desobediencia en sí a Dios, es una rebeldía contra Dios. ¿Por qué? Porque lo hacemos simplemente a un lado. Por eso dice en Salmos, dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Por qué? Porque el hombre busca su propio camino. Entonces, esas son algunas definiciones acerca del pecado que nos da la Biblia. Lo traduce también como una deuda o una ofensa. Algunos significados, como decía, acerca del pecado. Pero dice, en otras palabras, el pecado es rechazar o negar a Dios para vivir conforme a nuestra voluntad. Y lo que mencionaba en Salmos capítulo 53, verso 1. Y cuando vamos a la Biblia, en Romanos también habla mucho. De hecho, Romanos como que se encarga de hablar mucho, y algunas de las citas que tengo aquí están en Romanos, porque esta es la carta que habla mucho acerca del pecado y la condición del hombre. Y es importante que nosotros tengamos en cuenta, tengamos en mente esto. Porque, como decía, si nosotros tenemos una cierta idea del pecado, pues vamos a vivir conforme a esa idea que tenemos. Por eso es importante y por eso al menos para mí se me hizo importante que veamos un poco lo que mencionábamos también la otra vez en el otro video acerca de la introducción a la teología. Según el pecado, según algunas filosofías o religiones, ¿cuál es la idea que tienen ellos, estas filosofías acerca del pecado? Por ejemplo, mencionábamos el ateísmo, y el ateísmo, claro, dice al negar, y esto que voy a leer lo saqué del libro de teología bíblica y sistemática. Dice, al negar la existencia de Dios, el ateísmo niega también el pecado, puesto que en sentido estricto podemos pecar solo contra Dios. Si no existe Dios, pues no existe el pecado. El determinismo, esto es algo que se me hizo interesante también. Dice, este es el nombre que recibe una doctrina filosófica en la que se propone que cada hecho o fenómeno que tiene lugar debe estar obligatoriamente determinado por las circunstancias y la situación en las que se produjeron. Por tanto, ningún acto es realmente libre, sino que realmente ha sido preestablecido. Sus conceptos abarcan desde los pensamientos hasta las acciones humanas, siendo estas, como ya se mencionó, causalmente fijadas por la tradición e irrompible cadena causa-consecuencia. Y esta parte es interesante. Dice, el hombre es simplemente un esclavo de las circunstancias. No se le debe elogiar por lo bueno que hace, ni censurársele por lo malo. Esa es la idea en general de esta filosofía. Dice, considera el pecado como una enfermedad por la cual debe considerarse al pecador como un ser digno de lástima y no como alguien a quien se debe castigar. Cuando estaba leyendo esto, se me venía a la mente lo que es la psicología, y muchos están como que en contra de la psicología dentro de las iglesias, y aquí podemos encontrar una base del por qué, y a esto también se abre un tema para que cada uno pueda comentar, pueda dejar sus comentarios, su punto de vista, su opinión en este video, y podamos discutir, analizar sobre este tema. Creo que eso es bueno, eso es sano, y eso nos ayuda a aprender, a conocer un poco más. El hedonismo dice,
Procede de una raíz que significa placer. El mayor bien de la vida es disfrutar los placeres y evitar el dolor. Digo que se me hizo interesante estos temas, porque esto es al menos lo que yo y lo que he escuchado. Como que estas ideas es lo que yo he escuchado para de alguna manera justificar lo que uno hace, ya sea para emborracharse, para, no sé, para hacer cualquier otra cosa, para justificar en sí el pecado. Como que al menos estas ideas son las que yo he escuchado, y por eso me hizo interesante que las tuviéramos en cuenta. Dice la raíz griega que significa placer. El mayor bien de la vida es disfrutar los placeres y evitar el dolor. Justifican el pecado como debilidad inocente, un tropezón, un capricho. El errar es de humanos. Dígame si alguien no ha escuchado esta frase, si no tal vez uno mismo lo ha dicho, de que bueno, es que fue un tropezón o fue un resbalón, pues soy humano a fin de cuentas. Entonces, o sea, como que estas ideas son las que uno tiene acerca del pecado, pero vemos lo que la Biblia nos dice que es en sí el pecado. Dice, ceden a las tentaciones, puesto que la represión, por eso algo que mencionaba también un poco acerca de la psicología, dice de que, y esto tiene que ver con el hedonismo, dice, ceden a las tentaciones, puesto que la represión no es saludable. Dice una frase, al cuerpo lo que pida. Si uno tiene que hacer lo que uno quiere, vivir el momento, porque el reprimir todos esos deseos no es saludable. Esas son algunas de las ideas dentro de las filosofías, pero lo que nos interesa y el tema principal de este video pues es el perdón. Entonces, ¿cómo nosotros podemos recibir el perdón? Decía de que Dios está más dispuesto, de hecho Él en toda la Biblia, pues desde cuando está con la primera pareja, cuando la primera pareja peca, desobedece a Dios, es Dios. En toda la Biblia vemos de que es Dios el que está buscando al hombre, de que está buscando al ser humano, no uno como hombre. De hecho, en Salmos dice de que Dios desde los cielos miró a ver si había alguien que buscara a Dios, y no había nadie. Por eso es Dios el que toma siempre la iniciativa dentro de toda la Biblia, o a lo largo de la Biblia es Dios el que busca al ser humano. O sea, nosotros como personas, al contrario, y por eso decía de que cuando, y creo que lo que hace Génesis en cuanto a la primera pareja, eso refleja todo lo que en sí conlleva el pecado y el perdón de Dios. Dice en Isaías capítulo 1 verso 18 en la Nueva Traducción Viviente: vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Es Dios el que lo está, en este contexto, hablando al pueblo de Israel, pero como decía, esto lo vemos en toda la Biblia. A través de la Biblia vemos a Dios que nos llama, a Dios que nos busca, a Dios, ya sea al pueblo de Israel, sea a cualquier persona, a nosotros, es Dios el que da ese paso, aun cuando nosotros somos los que hemos pecado, los que hemos fallado, es Él el que da el primer paso. Y eso es lo grande del amor de Dios, del perdón de Dios. Eso muestra el deseo que Dios tiene de perdonarnos. Pero lo que hacemos nosotros muchas veces como pecadores, tal vez por el pecado y por lo que nosotros hemos hecho, es de que pues nos alejamos de Dios. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Lógicamente, para recibir el perdón de Dios, pues tenemos que ser conscientes de nuestro pecado. Tenemos que tomar conciencia de que somos pecadores y saber de que tampoco somos los únicos. Y eso no quiere decir tampoco que tengamos que sentirnos bien de que no somos los únicos, no, sino que, no somos los únicos, pero aún así es Dios el que está deseoso de darnos su perdón. ¿Por qué es importante tener conciencia o ser conciencia de que somos pecadores? Porque lógicamente, si nosotros no somos conscientes o si decimos, es que Dios de qué me va a perdonar,
sea, yo no he pecado, o sea, yo no he hecho nada malo, entonces ¿de qué Dios me va a perdonar? Entonces, por eso es importante que primeramente, para recibir el perdón de Dios, pues seamos conscientes de que somos pecadores, de que necesitamos el perdón de Dios, de que necesitamos un Salvador. Y muchas personas tienen en alto, y uno también tiene en un lugar especial, digamos, a la madre de Jesús, a María. Y ella misma dijo, o sea, yo necesito un Salvador. Entonces, el apóstol Pablo dijo que Jesús murió por todos los pecadores, de los cuales yo soy el primero. O sea, ellos, los grandes hombres de la Biblia, ellos reconocieron su necesidad, reconocieron que eran pecadores, que habían pecado, y reconocieron que necesitaban un Salvador, que necesitaban el perdón de Dios. Pero para eso, lógicamente, fueron conscientes, cayeron en cuenta de que pues eran pecadores, de que necesitaban que alguien los librara del pecado. Y eso lo podemos ver también, creo que muchos hemos escuchado o conocemos la historia del hijo pródigo. Dentro de toda esta historia llega un momento, en Lucas capítulo 15, versos 17 al 18, dice, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Él llegó un momento donde él como que algo se le abrieron los ojos, o llegó un momento de que fue consciente y se dio cuenta de su situación, donde él se encontraba, a dónde había llegado, a dónde había caído, todo lo que había hecho. Llegó un momento en que tuvo como que esa luz o esa revelación de su necesidad, y él dijo, tengo que levantarme, necesito tengo que ir a la casa de mi padre, tengo que pedirle perdón por todo lo que yo he hecho. Pero llegó un momento que él, para eso, tuvo que ser consciente, tomar conciencia de su pecado, tomar conciencia de lo que había hecho. Como paso número 1, el paso número 2, arrepentirnos. Mencionaba al principio acerca del perdón. Sí, Dios nos perdona, pero no solamente porque le pidamos perdón o porque seamos conscientes, sino que tenemos que arrepentirnos. O sea, para que Dios nos pueda perdonar, pues hay que arrepentirse. Arrepentirse, dice, es dolerse también de lo que hemos hecho. En cuanto a la Biblia dice, el arrepentimiento no es un cambio de actitud o de propósito en la vida, dar la vuelta o dar una media vuelta. Eso es lo que, y de hecho el mensaje de Jesús era ese, el mensaje de Juan era ese, el arrepentimiento, el convertirse, el cambiar de mentalidad, el cambiar de estilo de vida. Entonces, ese es el segundo paso para poder recibir el perdón de Dios. El tercer paso, aceptar el perdón de Dios que nos ofrece. En Romanos 5:8 dice de que más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Muchas veces uno no acepta, aunque es uno consciente de nuestro pecado y aunque uno se arrepienta, muchas veces uno no acepta el perdón por lo que uno hizo, por la culpabilidad, por esa carga que uno trae, y uno dice, yo no merezco ese perdón de todo lo que yo he hecho, tantas cosas que hice, yo no merezco el perdón de Dios. Entonces, tal vez somos conscientes, nos arrepentimos, pero falta el tercer paso, que es aceptar el perdón de Dios, es reconocer, bueno, si Dios me perdona, si Dios me ofrece su perdón, yo tengo que aceptarlo. Para ir terminando, en el capítulo 3 del libro de Génesis, como mencionaba, ahí si gusta, y por el tiempo no nos vamos a detener, no vamos a analizar, pero usted puede ver todo esto, todo lo que vimos aquí, lo podemos ver, lo podemos encontrar en esa parte de Génesis, cuando Dios se acerca y empieza, dice, de que a buscar a Adán, los empieza a llamar, pero ellos se esconden, ellos sienten vergüenza. Son cosas que traen pecados. Primeramente se rompió la comunión, la comunicación que tenían con Dios.
Dice que sus ojos fueron abiertos, fueron conscientes de su desnudez, tuvieron miedo, tuvieron vergüenza. Cuando entró el pecado, todo eso fue lo que entró también en ellos. No aceptaron su culpa, el hombre echando la culpa a la mujer a la serpiente, y nadie aceptó la culpa, su responsabilidad. Y eso lo puede uno entender y lo puede uno analizar en este pasaje, en el capítulo 3 del libro de Génesis. En Romanos capítulo 6, verso 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios nos dice en la Biblia: cuando llegó el momento de mostrarles mi bondad, fui bondadoso con ustedes. Cuando necesitaron salvación, yo les di libertad. Escuchen, ese momento oportuno ha llegado. Hoy es el día que Dios puede salvarlos. Eso está en segunda carta a los Corintios, capítulo 6, verso 2. La paga del pecado, dice, es la muerte, en Romanos 6, 23. Cuando hablamos de muerte, y esta es otra idea que tal vez uno tenga o uno ha escuchado, de que cuando habla aquí de la muerte no se refiere a la muerte física. De hecho, cuando la Biblia habla de la muerte, habla de una separación de Dios. Quiere decir que cuando nosotros no aceptamos el perdón de Dios, no nos acercamos a Él, vamos a vivir. Cuando nosotros muramos físicamente, o cuando Jesús venga, pues nuestro destino va a ser separado de Dios. Y algunos dicen de que no hay nada más duro, más difícil, no nada más tormentoso que estar lejos de Dios, separados de Dios. Más allá, claro, que del sufrimiento que tal vez que uno padezca, pero el estar lejos de Dios, el saber de que uno ya no tiene esperanza, de que tal vez en algún momento uno escuchó un mensaje, un llamado, una palabra, o escuchó acerca del perdón, del amor de Dios. Cuando uno muera, cuando uno parta de este mundo sin el perdón de Dios, lo más difícil va a ser estar recordando ese momento, recordando ese instante. Por eso dice el apóstol Pablo allá en Corintios: hoy es el día de salvación. No importa cuál haya sido, qué es lo que hayamos hecho, o qué tan grande sea nuestra culpa, o aquello que nos acusa, o el que nos acusa. Dice la Biblia también de que más grande, si nuestra conciencia nos acusa, más grande es Dios que nuestra conciencia. Entonces, con esta pequeña enseñanza, espero que les haya ayudado, espero que nos acerquemos a Dios, que busquemos de Dios y tengamos en cuenta de que Él está dispuesto. Si nosotros, por ejemplo, vemos también allá siguiendo con la historia de Lucas acerca del hijo pródigo, dice de que era el padre, aunque fue el hijo el que lo dejó, el que pidió su herencia, el que después se fue y malgastó, hizo todo lo que quiso con esa herencia. Era el padre de que todos los días estaba a la puerta esperando, viendo a ver si en algún momento aquel hijo regresaba, o cuando, esperando, deseando el momento en que su hijo regresara con él, regresara a casa. Entonces, ahí es donde podemos ver el amor de Dios. Lo mismo hace Dios todos los días Dios está esperando. Cuando dice de la Biblia de que cuando el hijo llega, el padre no le dice nada, no lo critica, no lo juzga, no lo regaña. Lo único que hace el padre es abrazarlo. Dice de que se cuelga en sus hombros y lo abraza, lo besa, manda a que traigan ropa, le traigan anillos, hagan una fiesta. Y dice la Biblia de que también hay fiesta en los cielos cada vez que un pecador se arrepiente. Dios está esperando, así como que el Padre está esperando a que nosotros nos acerquemos a Él, a que nosotros nos alleguemos a Él. Dice la Biblia de que busquemos a Dios en tanto que pueda ser llamado, en tanto que pueda ser hallado, que le llamemos en tanto que pueda ser hallado. Hoy es el momento, hoy es el día, este es el tiempo que Dios tal vez ha guardado, ha preparado para que nosotros nos acerquemos a Él.
Espero que este mensaje le haya llegado a su corazón, que Dios le haya hablado. Lógicamente no sé quiénes vayan a ver o cuántos vayan a ver la situación que cada uno se encuentra al momento de ver este video, pero espero que Dios, a través de estos pasajes, de lo que la Biblia nos dice, haya hablado a su corazón, haya tocado su vida, y que se acerque a Dios, ya sea si por primera vez, si nunca ha ido a una iglesia, o si ya se ha alejado, o si siente que ha pecado y que no tiene el perdón de Dios, pues que este mensaje le haya ayudado, esta pequeña enseñanza le haya ayudado, le ayude para que usted se acerque a Dios. Muchas gracias por escucharnos, por estar con nosotros, y nos vemos en el próximo, si Dios lo permite.